Hace millones de años, en una era donde la Tierra era un tapiz vivo de selvas exuberantes, ríos inmensos y llanuras interminables, sombras colosales vagaban entre la niebla de la mañana. Entre el murmullo de hojas agitadas por brisas antiguas y el rugido distante de bestias olvidadas, se movía una criatura que desafiaría la imaginación humana. Sus pasos hacían temblar la tierra húmeda del Mioceno, y bajo su imponente silueta, dos colmillos curvados hacia abajo parecían garras de marfil, ocultando un secreto que la ciencia tardaría siglos en descifrar. Era el señor silencioso de un mundo perdido, el enigmático Deinotherium. Durante más de un siglo, la comunidad científica estuvo equivocada respecto al Deinotherium. Cuando se hallaron los primeros fósiles, fueron mal interpretados, desde George Cuvier, que lo describió como una especie de tapir gigantesco con colmillos curvados hacia arriba, hasta otros que imaginaron una criatura marina capaz de anclarse al fondo mientras descansaba. Con el tiempo, y a través de décadas y continentes, se fue revelando la auténtica identidad de este animal, un proboscideo similar a un elefante, pero con colmillos orientados hacia abajo. Hoy nos adentraremos en el misterio que envuelve a esta imponente criatura, cuyo reinado se extendió desde las fértiles tierras africanas hasta las lejanas planicies de la India. No solo exploraremos los secretos que dejaron sus colosales huesos, sino también el intrincado camino que recorrió la ciencia para despojarla de leyendas y errores. Hallazgos fragmentados y revelaciones inesperadas que poco a poco transformaron a un fantasma de la prehistoria en uno de los proboscideos más singulares que jamás hayan existido. ¿Cómo pasaron los expertos de imaginarlo como un monstruo marino o un tapir colosal, a comprender que se trataba de una rama única y extinguida del linaje de los elefantes? La travesía para resolver este rompecabezas comenzó mucho antes de que el mundo supiera siquiera el nombre de Deinotherium. La historia científica del Deinotherium comenzó mucho antes de que alguien sospechara realmente lo que tenía ante sus ojos. En 1775, un hallazgo notable cerca de Lyon, Francia, presentó a los naturalistas un rompecabezas extraordinario, huesos enormes, imposibles de encajar en las categorías taxonómicas conocidas. Aquellos restos impresionantes, extraídos de lo que los lugareños llamaban el campo de los gigantes, se exhibieron en Francia y Alemania, despertando fascinación en el público. El descubrimiento de un molar inusual cerca de Pelsheim, Alemania, en 1836 marcó un punto crítico en el misterio de Deinotherium. A lo largo del siglo XIX, más fósiles de Deinotherium surgieron a través de Europa. Una mandíbula parcial aquí, fragmentos de dientes allí, funcionaban como una pieza de punto crucial en el enorme rompecabezas. Europa del Sur dio resultados especialmente ricos. Bulgaria sola contribuyó aproximadamente la mitad de todos los espécimens europeos conocidos, incluyendo el espécimen de Detrasiensis encontrado en la provincia de Serovo-Plovdiv. Esta concentración indicó condiciones de hábitat ideal durante la época del Mioceno. Sorprendentemente, en un inicio se pensó que pertenecían a un antiguo monarca francés, lo que deja en evidencia el escaso conocimiento científico sobre estas megafaunas extintas. Un cirujano francés, Matsoria, que encontró algunos de los primeros huesos, llegó a asegurar que pertenecían al gigante bíblico Chutoboccus, incluso acompañó la exhibición con un cartel que proclamaba: «He aquí los huesos del rey derrotado por Mario». Los restos acabaron en el Museo Nacional de Historia Natural de Francia, donde aguardaron un análisis más profundo. Para asombro de muchos, incluso George Cuvier, considerado el padre de la paleontología, identificó mal a la criatura. Tras examinar el material fósil, Cuvier concluyó que correspondía a un tapir de gran tamaño con colmillos curvos. Que una figura de tal autoridad se equivocara demuestra lo complicado que era interpretar fósiles sin el contexto de la ciencia moderna. No sería sino hasta 1829 cuando el naturalista Johann Jakob von Kaup otorgó a esta criatura un nombre que reflejaba tanto su envergadura como el desconcierto que despertaba: Deinotherium, la bestia terrible. El bautizo no solo marcó un momento clave en su historia científica, sino que también encapsuló el asombro y la confusión que provocaban sus restos. A medida que avanzaba el siglo XIX, la comunidad científica permaneció dividida. Algunos continuaban aferrados a la interpretación de Cuvier, que lo veía como un tapir gigantesco, mientras otros defendían la idea de un mamífero acuático.
Entre hipótesis encontradas y fósiles dispersos, la auténtica naturaleza de este coloso seguía oculta, esperando nuevas pistas que la ciencia todavía tardaría en descubrir. En Rumanía, el investigador Gregorio Stefanescu descubrió un ejemplar que se convertiría en el tipo de Gigantissimum. El mapa fósil se amplió también hacia India, Pakistán e incluso Creta, demostrando su presencia en regiones conectadas con el mar. Entre los fósiles más valiosos se cuenta un ejemplar juvenil de Ammergmiede, Alemania, que conservaba tanto colmillos temporales como permanentes. Con todo este material, la imagen se aclaró. El Deinotherium era un proboscideo de rasgos únicos, distinto de cualquier elefante vivo. Lo más llamativo de este animal no era solo su tamaño, sino sus colmillos, enormes, nacidos en la mandíbula inferior y curvados hacia abajo en un arco elegante, como una media luna. Esta peculiaridad representaba un camino evolutivo que ningún elefante moderno siguió, y durante décadas desconcertó a los científicos. Para un animal de más de 4 metros de altura y hasta 14 toneladas de peso, aquellos colmillos debían tener una función concreta. Durante el siglo XX se propusieron varias hipótesis, desde herramienta para arrancar vegetación hasta armas para disputas entre machos. Pero una pista crucial estaba a la vista: en varios fósiles, los colmillos presentaban un patrón de desgaste muy específico, como si hubieran sido usados repetidamente contra superficies duras. Probablemente troncos o raíces leñosas. Esta evidencia cambió la interpretación y llevó a los expertos a replantear por completo el papel que estos colmillos jugaron en la vida del Deinotherium. Gracias a su imponente y singular apariencia, esta increíble bestia ha ganado notoriedad en la cultura popular, apareciendo en documentales y producciones audiovisuales que recrean la vida prehistórica, en Walking with Beast. Por ejemplo, en uno de sus episodios, la serie recrea escenas de este impresionante proboscideo en su hábitat durante el Mioceno, presentándolo como un gigante de épocas remotas. Incluso, ha encontrado su lugar en videojuegos de temática de dinosaurios y criaturas extintas, como en Ark Survival Ascended, donde su imagen colosal y sus característicos colmillos curvados hacia abajo lo convierten en una figura tan intrigante como memorable. La evolución del tamaño corporal de los dinoterios influyó directamente en el uso de sus colmillos. Pasando de ancestros que apenas alcanzaban 2 metros de altura hasta especies posteriores que llegaban a superar los 4 metros. Al descifrar estos patrones, los investigadores resolvieron el enigma de sus singulares colmillos como auténticas herramientas especializadas para apartar ramas. La familia Dinotheriidae constituye una rama independiente dentro de la evolución de los proboscideos, con una historia de millones de años antes de su desaparición. El estudio de los dinoterios revela tanto la diversidad de la evolución de los proboscideos como el trabajo meticuloso de la paleontología. De restos malinterpretados como los de extraños tapires o supuestos mamíferos marinos, pasamos a comprenderlos como herbívoros altamente especializados. Su desaparición nos recuerda que los elefantes actuales son solo una pequeña rama de un extenso y variado árbol evolutivo. ¿Cuántos otros secretos podrán desvelar aún los fósiles? Las causas exactas de la extinción del Deinotherium no están completamente confirmadas, pero la mayoría de los estudios señalan una combinación de factores que actuaron de forma acumulativa durante el Plioceno tardío y el Pleistoceno temprano, hace unos 2 a 1 millones de años. Aunque su silueta ya no recorra las llanuras ni sus colmillos se arqueen bajo el sol del Mioceno, el Deinotherium sigue alzándose en la memoria de la Tierra como un titán de tiempos olvidados. Entre las páginas de la paleontología, su nombre resuena como un eco profundo, recordándonos que alguna vez la bestia terrible reinó sobre un mundo que ya no existe.